Hola chicos, buenos días. El tema que vamos a estudiar o vamos a tratar el día de hoy es la semántica. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre el último tema ya del compendio anterior, ¿no? Esta vez estamos ya empezando con el nuevo compendio, ¿sí? Y estamos avanzando con el tema de la semántica. Habíamos hablado sobre lo que era la morfología, y ahora nos toca hablar sobre el tema semántico, esta disciplina lingüística tan importante para comprender y poder producir y expresar correctamente, ¿no?, el lenguaje. Entonces tenemos primero el concepto básico de lo que es semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es una disciplina lingüística. Hay que empezar por ahí. ¿Por qué decimos que es una disciplina lingüística? ¿Por qué? Porque utiliza ciertas normas, ciertas reglas, se fundamenta en ciertos estudios y teorías que nos van a permitir utilizarlos, ¿no?, para que nosotros podamos producir o, en todo caso, entender el mensaje que nos está tratando de transmitir una persona, o que nosotros también podamos procesar y podamos articular correctamente el mensaje que nosotros queramos transmitir. Todos esos mensajes no aparecen pues del aire, no aparecen del cielo, no se dan en los árboles por sí solos. Entonces, esos significados los producimos nosotros. Ahora, la semántica tiene dos puntos bastante importantes, ¿no? Uno que es el signo lingüístico, referido a el significante y el significado, y otro que son los planos del lenguaje, que ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Sobre el habla y la lengua. Son puntos bastante importantes dentro del lenguaje. Ahora, la semántica interviene en ambos, ¿no? Porque la semántica nos va a indicar el significado de aquella expresión, aquellas palabras, aquellas oraciones que nosotros queremos transmitir, o en todo caso que nosotros queremos entender de la persona que está transmitiendo el mensaje, ¿no? Nosotros podemos interpretarlo de distintas formas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de raciocinio que nos va a permitir entender el mensaje. Por ejemplo, nosotros podemos expresar un mensaje de manera informativa, como ya lo hemos visto en las funciones del lenguaje, ¿no? O lo podemos expresar de manera emotiva, podemos imprimirle una emoción a ese mensaje, podemos decirlo de forma irónica, podemos decirlo de forma interrogativa, podemos decirlo de forma dubitativa, o podemos expresar una orden. Entonces, todas esas formas que nosotros podemos imprimirle al lenguaje también están relacionadas con la semántica. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la persona a la cual tratamos de comunicarle este mensaje entienda. ¿Y cómo va a entender? A través de la significación. ¿Y qué disciplina lingüística estudia la significación? Pues la semántica, ¿no? Entonces, vamos a definir esta disciplina lingüística. Nos dice la semántica, el significado de las palabras. La forma de las palabras de la lengua, los sonidos que se emiten al pronunciarla o las letras con las que se escribe, se denominan significante. El significante es la palabra o la producción o la expresión, pero en física, ya sea escrita, ya sea oral, ¿no? Todo aquello que nosotros podemos transmitir físicamente a través del habla, a través de una grafía, ¿no? Todo eso es el significante. O sea, todo aquello que se puede expresar y se puede ver, se puede comprender de manera física, ¿no? Por eso nos dice los sonidos que se emiten al pronunciarla o las letras con las que se escriben se denominan significantes. La idea que el hablante tiene de lo que quiere decir esa palabra se llama el significado. El objeto de la realidad de lo que se está hablando se denomina referente. O sea, nosotros tenemos en mente, ¿sí? Por ejemplo, este celular, ¿no? Cuando yo digo, o yo pregunto, ¿qué es esto?
¿no? Inmediatamente ustedes se han hecho la idea de un celular, ¿cierto? Y cuando yo lo expreso y digo es un teléfono celular, ya lo estoy expresando físicamente. Entonces, eso es el significante. Acá hay expresión física, ¿no? Cuando yo hablo, todo lo que yo estoy hablando. Y la imagen mental que yo me he formado, ¿no? La imagen mental que yo tengo en mi cerebro, ese es el significado. Ahora, no todos van a tener la misma imagen mental. Por ejemplo, cuando yo he dicho un celular, ustedes se han imaginado el de ustedes, ¿no? No se han imaginado el mío, porque ustedes no han visto de cerca el mío. Nunca se los he prestado tampoco, ni se los prestaré nunca jamás, ¿no? Pero ustedes no lo han visto físicamente, entonces no se pueden imaginar ese celular, que en este caso yo estoy hablando del celular, el mío, y yo me estoy imaginando el mío en mi cabeza. ¿Sí? Entonces ustedes se imaginan el suyo. ¿Se dan cuenta cómo hemos hablado, hemos dicho una palabra, pero que ha tenido un contexto o un referente distinto? Hemos hablado de una sola cosa. Hemos hablado de un celular, de un teléfono que sirve para comunicarnos, que sirve para escribir en el WhatsApp, que sirve para tomar fotos. Todos nos hemos imaginado la misma cosa, pero nos hemos imaginado en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque ustedes se han imaginado el de ustedes, yo me he imaginado el mío, otra persona se imaginará el de él, ¿no? Y quizás algunos quizás quieren comprarse uno o un nuevo modelo y se imaginarán a ese modelo. Entonces, se dan cuenta, hemos hablado de una misma cosa, pero con un contexto distinto, pero el referente sigue siendo el mismo. El significante también sigue siendo el mismo, porque el que hablemos de distintos celulares no cambia el significante, la palabra, ¿no? Expresada oralmente no cambia, y el significado en mi mente tampoco cambia, porque nosotros tenemos una base significativa que ya sabemos a qué relacionar. Pueden ser distintos modelos, pueden ser distintas marcas, pueden ser de distintos tamaños, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. Eso es el significado que nosotros tenemos mentalmente. Tenemos una base, como se podría decir, como una base de datos en nuestro cerebro, ¿no? Que ya hemos ido acopiando, hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. A medida que nosotros avanzamos, a medida que nosotros crecemos, vamos acumulando esos datos y esos conocimientos en nuestra mente. Y esos datos nunca se van a borrar, salvo pues que padezcan pues una enfermedad, ¿no? Tipo pues, Alzheimer, o que sufran un accidente y pierdan la memoria, ¿no? Y no sepan pues las funciones básicas o las significaciones básicas, que suele pasar, pero son pues casos excepcionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese significado en común? ¿Por qué nosotros hemos pensado en una cosa en común? ¿Por qué? Porque el lenguaje es convencional. ¿Qué quiere decir que es convencional? Que se ha convenido previamente, desde el momento en que nosotros hemos integrado la sociedad, hemos convenido con esta sociedad de manera implícita, hemos firmado, se podría decir, ¿no? Imaginariamente hemos firmado un contrato en el cual nosotros vamos a pertenecer a esta sociedad, pero vamos a asimilar aquello que esta sociedad nos va a imponer, que es el idioma, que es la cultura, que son las reglas, ¿no? Entonces, todo eso nosotros ya lo hemos ido asimilando a medida que nosotros hemos tenido interacción social, ¿no? Y justamente el lenguaje es el medio y la herramienta que nosotros vamos a utilizar para que esa interacción se realice, sea funcional, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos distintas cosas de distintas formas o de distintas maneras, esa convencionalidad se rompe, ¿no? Y ya no va a haber una comunicación. Puede haber cualquier cosa, podemos soltar información al azar, pero no va a haber una comunicación, ¿no? Porque son dos personas que no han convenido o que no tienen esa misma significación para algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es bastante importante que nosotros tengamos conocimiento de todas las disciplinas lingüísticas. La que estamos estudiando el día de hoy, la semántica, se refiere pues a este significado que nosotros le vamos a dar a las palabras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el significante, ¿no? De distintas formas. Por ejemplo, podemos decir la palabra eh, árbol,
¿no? En castellano, tree en inglés, ¿no? No sé cómo se dice en francés, ¿ya? Pero son distintas palabras que nosotros vamos a expresar oralmente. Ojo, cambia el significante, ¿no? Porque se expresa de manera distinta, pero el significado sigue siendo el mismo, ¿no? Se da cuenta, mira cómo se une, se puede variar el significante, pero el significado es uno solo, que es un árbol, tanto para el español como para el inglés, como para el francés, como para el italiano, como para el ruso, como para el chino. La palabra árbol, traducida a estos distintos idiomas, o sea, los distintos significantes, se van a unificar en un mismo significado, porque en todos lados el árbol va a seguir siendo el mismo, un tronco, las ramas, las hojas, los frutos, ¿no? Se dan cuenta, el significado unifica a las lenguas, ¿no? Es una cuestión lingüística que es supra dialectal, ¿no? O sea, que está por encima de lo que es el dialecto o las diferentes formas de expresión del lenguaje. Entonces, para seguir avanzando con este tema, dice, para nombrar un mismo referente pueden existir distintas palabras, justamente lo que les mencionaba hace un momento, y viceversa, una misma palabra puede servir para nombrar varios referentes. Una palabra puede tener muchos significados. Bueno, decir un montón de significados no tanto, pero puede tener varios. Por ejemplo, si yo digo la palabra luna, ¿ya? La palabra luna puede ser el satélite que orbita la Tierra, puede ser un vidrio, ¿no? Que nosotros utilizamos pues, en las ventanas. Si nosotros decimos la palabra planta se puede referir a este ser vivo vegetal, podemos referirnos a la planta del pie, podemos referirnos a una fábrica, que es una planta de producción, ¿no? Se dan cuenta, tiene varios significados, con un solo significante. Entonces, esta parte del lenguaje, esta disciplina lingüística es bastante importante, porque si nosotros no conocemos tanto los significantes de nuestro idioma como sus respectivos significados, pues difícilmente vamos a poder entablar una comunicación adecuada y correcta. O, en todo caso, vamos a poder entablar una comunicación, pero nuestro mensaje no va a llegar adecuadamente a esta persona a la que queremos transmitirle esta expresión, ¿no? Nosotros podemos decir algo y la otra persona interpreta otra cosa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay una correspondencia. Dice, el campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? ¿A qué nos referimos con campo semántico? Muchas veces en clases yo les he referido o les he hablado sobre lo que es un campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Vamos a utilizar las palabras según su contexto, ¿sí? Campo. ¿Qué es un campo? Nosotros nos podemos imaginar pues a una extensión vasta, amplia de terreno, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Ya? Entonces, sí, tiene mucha relación con ello. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hablar es llevarlo al contexto lingüístico y referirnos al campo semántico como aquel campo, ¿no? O aquella vastedad donde se encuentran varias palabras que no son las mismas, pero que están relacionadas entre sí por su significación. Ejemplo, a ver, si yo digo en esta habitación, ¿no? Yo digo el dormitorio, ¿ya? Ese es el campo semántico, el dormitorio, ¿ya? Digo cama, mesita de noche, tengo la zapatera, tengo el closet, ¿no? Tengo lamparita, tengo el televisor, ¿no? Tengo, ¿qué más? A ver, las cortinas, la ventana, la puerta del dormitorio, ¿no? Entonces, todas esas palabras se están relacionando por un campo semántico. ¿Cuál es ese campo semántico? La habitación o el dormitorio. ¿Ya? Igual, por ejemplo, a ver, y ahora yo voy a decir las palabras y ustedes más o menos se van a imaginar el campo semántico. Eh, hornilla, cucharón, ollas, sartén,
gas, refrigerador, el lavadero, ¿sí? Frutas, ¿no? Alimentos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el campo semántico de todas esas palabras? De todos esos significados, todas esas palabras en conjunto. La cocina, ¿cierto? Todas están reunidas, ¿se dan cuenta? Si nosotros ponemos esas palabras por separado, por supuesto, tienen independencia significativa. Pero si las juntamos todas, ¿no? Si menciono cada una de ellas juntas en un conjunto, ¿a qué me estaré refiriendo? Inmediatamente, ¿qué es lo que viene a mi cabeza cuando yo menciono todo esto? La cocina, ¿cierto? Entonces, ese es el campo semántico, ¿ya? Aquel agrupamiento de personas, perdón, de palabras, ¿ya? Cuyo significado se va a ver relacionado o va a tener alguna relación de algún tipo. En este caso, ¿cuál es la relación entre todas estas palabras? La funcionalidad. ¿Por qué? Porque la cocina pues sirve el aparato, no me refiero a toda la habitación, sino la cocina, me refiero al aparato pues que sirve para cocinar los alimentos, las hornillas es parte de la cocina, el refrigerador sirve pues para mantener los alimentos frescos, la mesa, las sillas que sirven pues para sentarnos y comer ahí, los alimentos que son aquellos productos que nosotros vamos a cocinar, cucharón que va a ser uno de los utensilios que vamos a utilizar dentro de la cocción. ¿Se dan cuenta? No es que sean parientes, no es que sean parecidas, no es que sean no hay sinonimia. Ojo que no hay ni sinonimia ahí. No hay sinonimia para nada entre un cucharón y un refrigerador. ¿Cuál es la sinonimia? Ninguna. No hay ninguna sinonimia, ninguna relación de significado por parecerse, sino que la relación de significado es por utilidad o por funcionalidad, ¿no? Entonces tenemos que ver que ese campo semántico se está basando en algo. No es porque se me ocurre y ya digo, ya todos son un grupo de palabras y se unen porque sí. No, tienen una función específica, ¿sí? Entonces eso es el campo semántico. Nos dice, los campos semánticos son agrupaciones de palabras que tienen semas. El sema es la unidad mínima de significación de una palabra o rasgos significativos comunes. La palabra hombre, mujer, niño, viejo, anciano, adulto, tienen en común el rasgo de ser humano. Hombre y mujer se opone por el sema de sexo, ¿no? Masculino o femenino. Niño y viejo se diferencian entre sí con las anteriores por el rasgo de edad. ¿Se dan cuenta? Pero hay un tipo de relación entre ellos. ¿Ya? Hay una relación, puede ser de funcionalidad, puede ser de significación, puede ser de oposición. Hay un rasgo de similitud ahí, perdón, de relación ahí entre esas dos palabras que están unidas y están todas juntas dentro de este campo semántico. Entonces, nos dice, el sema es la unidad mínima en la que se puede segmentar el significado de las palabras. O sea, toda palabra tiene una unidad mínima de significación. Lo que en la morfología es la raíz lexemática, ¿ya? O la raíz léxica que contiene el significado básico de una palabra, eso es el sema, ¿no? La unidad mínima de significación. Acá no estamos hablando de dividir en sílabas, de ver sílabas tónicas, no. Ese es otro tema, eso es morfología, acá estamos en semántica. La semántica puede ser casi toda la palabra, lo único que varía son los sufijos, ¿ya? Puede ser sufijo flexivo, de género, de número, ¿ya? Y el resto de la palabra es el sema. ¿Por qué? Porque contiene la base significativa de esta palabra, ¿sí? Entonces a eso se refiere con el sema. El análisis de los semas permite diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Tenemos acá en el ejemplo, en el cuadrito, ¿no?
diferentes muebles, ¿no? Todo este conjunto de imágenes pertenecen a un mismo campo semántico. ¿Cuál es ese campo semántico? Asientos, ¿no? Son muebles, lo que nos indica ahí. Por ejemplo, nos dice campo semántico, asientos, silla, sillón, sofá, banca, banquillo. Todos son asientos, todos sirven, su utilidad sirve para pues, sentarse, ¿no? Ese es su campo semántico, asientos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que tienen diferentes características. Por ejemplo, una silla, un sillón, ¿no? Un, un mueble, un banquito, y puede ser pues una mecedora, ¿no? Todos sirven para sentarse, pero todos tienen características distintas. Son palabras totalmente distintas, pero tienen una función que las une. Esa función que las une es el campo semántico, ¿no? A ver, nos dice aquí, clases de significados. Dentro de la clase de significados tenemos el significado connotativo y el significado denotativo. ¿Qué es el significado denotativo primero? Es el significado exacto, explícito, tal y cual como se menciona en su significado formal. Como lo dice y como se menciona, eso es. ¿Ya? Eso es el significado denotativo, es lo exactamente significativo, tal y cual. No se cambia y no se interpreta nada. Por ejemplo, si yo digo es celular, ¿no? Eh, aparato que sirve para comunicarse o interrelacionarse con demás personas de manera remota. Ya, eso es un celular. Pero si yo digo, este celular es mi vida, en realidad es mi vida. No, no es cierto, porque el significado denotativo es aparato que sirve para comunicarse, ¿no? Con otras personas de forma remota. Pero si yo digo este celular es mi vida, no me estoy refiriendo a que el celular, yo vivo en el celular adentro, en la máquina, no, sino que estoy diciendo de que es tan importante para mí que lo puedo catalogar o lo puedo poner en la misma categoría o al mismo nivel que mi vida misma. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí hay una interpretación. Y al momento que yo lo he dicho, ¿no? Ustedes inmediatamente también se les ha venido a la mente, ¿no? El celular es su vida. Ese es el significado connotativo, que es lo opuesto al denotativo. El denotativo es explícitamente lo que significa, ¿no? Ustedes van al diccionario y buscan qué es un celular. Es un aparato que sirve para... Claro que tiene distintos significantes, ¿no? Porque aquí nosotros le denominamos celular, en otros países le denominan móvil, en otros países el teléfono, ¿no? El aparato telefónico y distintas formas de denominar a este aparato, ¿no? Ojo, se dan cuenta, cambia el significante, más no el significado sigue siendo el mismo, el aparato que sirve para comunicarse. Ahora, ese es el significado denotativo, exacto, explícito. El significado connotativo es aquel que se expresa, pero para la interpretación de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, este celular es carísimo. ¿Qué quiere decir? De que me ha costado muchísimo dinero. Pero yo le puedo decir a una persona con la que esté conversando, ¿no? Este celular me costó un ojo de la cara. No es que me haya quedado tuerto, ¿no? Todavía están mis dos ojos ahí. Pero lo que quiere decir es que ha sido tan caro que inclusive me ha costado un órgano del cuerpo, ¿no? O sea, ha sido tan caro, ¿no? Que me ha podido costar eso. Entonces, vale esa cantidad. Entonces, ese es el significado connotativo de algo. Eh, Otro significado connotativo, a ver. Por ejemplo, cuando decimos vamos a luchar hombro a hombro, ¿ya?
quiere decir de que vamos a trabajar todos juntos, ¿no? Vamos a estar todos juntos y vamos a luchar o vamos a enfrentar las vicisitudes en conjunto, en equipo. No quiere decir que todos vamos a estar pegaditos uno con el hombro del otro y así vamos a avanzar, no, sino que a eso se refiere el significado connotativo, ¿ya? Que estamos interpretando o estamos dando a entender a las otras personas que nosotros estamos unidos, estamos planteando una unión para el trabajo, para enfrentar los problemas y demás. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, nos dice, el significado denotativo es lo conceptual, lo cognoscitivo, lo lógico, ¿no? Lo explícito es aquel significado denotativo. Ese es el significado original desligado de cualquier significado accesorio, contextual o situacional. Por ejemplo, mano, ¿no? Es una de las extremidades del cuerpo que está compuesta por varios dedos, ¿no? O varias falanges. Ya, eso es una mano. Pero si, cosa que algún momento ustedes van a pasar, ¿no? Eh, van a pedir la mano de su novia. Bueno, aunque a estas alturas y en estos tiempos, esas formalidades de pedir la mano, pues ya son cosas anticuadas, ¿no? Antes sí era una costumbre, ahora ya este, eso es lo último que se pide y lo último que se entrega. ¿Ya? Entonces, pero el significado queda como una costumbre, como una parte de nuestra cultura, y nosotros sabemos qué significa ir y pedir la mano. No es que nos van a entregar la mano de la novia, o sea, se la van a cortar y se la van a entregar, no, sino que se está pidiendo como una formalidad al padre de la novia para que le dé el permiso para que ellos puedan formalizar su relación y más adelante poder contraer matrimonio. A eso se refiere pedir la mano. ¿Ya? Entonces, ahí hay un significado denotativo, que es la mano que estamos diciendo, que es el órgano, perdón, la extremidad del cuerpo, y lo otro, que es la solicitud de una formalidad, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia entre significado denotativo y connotativo? Ahora, ya hemos visto lo que es significado denotativo y si seguimos con significado connotativo. Son significados accesorios, secundarios, subjetivos. Dice, lucharemos mano a mano. No es lo mismo que les decía, pues lucharemos o avanzaremos hombro con hombro, ¿no? Acá lo mismo, lucharemos mano a mano, o sea que iremos juntos. No es que nos vamos a amarrar toda la mano y vamos a luchar así todos contra el enemigo. No, sino que se refiere a que todos vamos a formar un equipo y vamos a enfrentar esa amenaza. Estoy en tus manos o me tienes en tus manos. ¿No? No se refiere a que yo lo estoy cargando o que tú lo estás cargando y me tienes entre tus manos, no, sino que se refiere a que esa persona eh, tiene cierto dominio sobre el otro. Pedirá la mano de Carla. Carla, por favor, que todavía no piden la mano, ¿sí? Se refiere a la formalidad justamente que les mencionaba hace un momento. Y ellos llegaron a las manos, no es que se agarraron el uno al otro y se fueron corriendo tranquilos, no, llegaron a las manos quiere decir, o lo denominamos cuando dos personas se agarran a golpes. A eso se refiere el significado connotativo, ¿ya? Es ese significado interpretativo o dar a entender algo, ¿ya? Entonces, para que quede más claro, significado denotativo, aquello que es explícito, aquello que el significado tal cual, no varía ni se le agrega nada. Y el significado connotativo, sí, es aquel que se interpreta, es aquel que da a entender algo más allá de lo que se dice. Entonces ahí tenemos dos formas de significado. Ahora, vamos a ver el contexto y la situación. Esto que vamos a mencionar ahora es bastante importante, porque el contexto y la situación en cómo nosotros vamos a mencionar algo, vamos a decir algo, es sumamente importante, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el contexto, que yo les diga, eh, chicos, ustedes son unos vagos, ¿no? No hacen nada, ¿no? Como se los puedo decir yo conversando con ustedes.
Y otra cosa muy distinta es que se lo diga en el salón de clases delante de sus padres con la directora al costado, ustedes son unos vagos, no hacen nada, no cumplen con las tareas. Se dan cuenta, el contexto cambia. ¿Ya? Uno es como broma, quizás eh, jugando o bromeando entre nosotros, ¿no? Y el otro es un contexto de severidad, ¿no? Llamando la atención, inclusive estando con los padres al costado, estando con la directora al costado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son contextos distintos, la situación cambia en uno y en otro, ¿sí? Entonces tenemos, el contexto es el conjunto de elementos que rodean, que anteceden o siguen al signo lingüístico y que con su presencia condicionan su significado connotativo, ¿ya? Ojo, entonces el contexto son estos elementos que rodean al significado, ¿no? Que no son el significado en sí, sino que lo rodean, y por eso nosotros decimos vamos a ponerlo en contexto. El significado puede estar solo, simple, pero si nosotros lo ponemos en un contexto determinado, ya va a haber algunas, va un agregado, ¿ya? Que va a cambiar quizás la significación de ello, ¿no? Va a empeorarlo, va a mejorarlo, va a agravarlo, ¿no? Justamente todos estos aportes contextuales, ¿no? Van a cambiar esta significación. Por ejemplo, cuando decimos me duele la cabeza, ¿ya? Perú será cabeza de serie. Son dos cosas distintas. Me duele la cabeza, nos estamos refiriendo pues a el dolor que nosotros tenemos pues en el cráneo, ¿no? Quizás es un dolor físico, es un dolor somático. Perú será cabeza de serie. ¿Qué quiere decir? Que va a estar encabezando, o sea, que va a estar primero, ¿ya? A eso se refiere con cabeza de serie. Luis es un cabeza hueca. ¿A qué se refiere? Con que es una persona que tiene poco seso, es una persona poco inteligente, ¿no? A eso se refiere cabeza hueca. Ojo, depende del contexto. Juan está con la cabeza caliente, ¿no? Creo que muchos de ustedes pasan por eso en estos momentos. Entonces, no es que la cabeza esté con fiebre, ¿no? Sino que se refiere a que están pues con todas las hormonas revueltas, ¿no? Y a eso se refiere que está con la cabeza caliente, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Cambia el significado de la palabra. Si nosotros extraemos la palabra cabeza y le damos el significado denotativo, no va, tiene una sola significación, pero si lo ponemos en un contexto distinto, va a variar. Ya una cosa es la parte del cuerpo, ¿no? La otra es encabezar algo o estar al inicio de algo. Lo otro se refiere a una característica quizás denigrante hacia una persona, y el otro se refiere pues a un significado connotativo netamente, ¿no? Estamos dando a entender algo, ¿ya? Se dan cuenta, del contexto de cómo utilizamos las palabras es sumamente importante. Ahora, la situación. Nos dice es el conjunto de elementos extralingüísticos presentes en la mente del sujeto o también en la realidad física exterior. ¿Ya? El contexto es cómo utilizamos esta palabra y su significación. Y la situación son aquellos elementos que están por fuera, ¿ya? Que escapan de nuestras manos, pero que también intervienen, ¿ya? Dice, puede ser extralingüísticos o también la realidad física exterior. La situación ayuda a precisar el significado de la oración. Por ejemplo, cayó el presidente. Puede ser que se tropezó subiendo las escaleras, o puede ser que lo derrocaron con un golpe de estado. Se dan cuenta que las situaciones son completamente distintas, son totalmente distintas. Dice, después puede ser, cayó por un tropiezo, puede ser, cayó el presidente, quizás el avión en el que él volaba pues se vino abajo, ¿no? Luego también en las elecciones, ¿no? El presidente se presentaba para una reelección y no logró ganar, entonces cayó el presidente, ¿no? Cayó en las elecciones. Se dan cuenta
podemos utilizar la significación en diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es el significante, las clases de significados, ¿ya? Según denotativo, connotativo, según el contexto, según la situación. Ahora vamos a pasar al punto importante que les mencioné al principio, que era el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Aquí es donde voy a explicar lo que había mencionado al inicio de la clase. Nos dice, es un signo convencional y simbólico. Convencional, ya les había mencionado por qué era convencional, porque había sido convenido previamente. ¿Ya? Y simbólico porque utiliza una representación, ya sea gráfica, ya sea mental. ¿Ya? De las dos formas. Que se caracteriza por presentar doble articulación, siempre. El signo lingüístico siempre va a ser doblemente articulado. A eso se le denomina que es dicotómico. ¿Ya? Acuérdense de esa palabra. Esa palabra la constituyó Ferdinand de Saussure, ¿no? En su libro de lingüística estructural, o estudio de la lingüística estructural, que menciona y establece que el signo lingüístico va a ser dicotómico. ¿Por qué? Porque siempre va a tener dos dimensiones que nunca se van a separar, siempre van a ir juntas, van a funcionar de manera intrínseca, o sea, van a funcionar, así como ustedes han visto la cadena de ADN, que siempre van dos lados, ¿no? Y se entrelazan entre ellos, pero jamás se juntan, jamás se chocan, pero siempre van juntas. ¿Ya? Eso se llama intrínseco. Van a ir íntimamente relacionados, pero jamás se van a juntar. ¿Ya? Entonces, esta doble articulación es igual. La dicotomía del signo lingüístico siempre va a ser estas dos partes, estos dos planos, esta doble articulación, pero jamás se van a entremezclar, pero sí van a servir para que funcione ambas, ¿no? Ambas necesitan una de la otra. ¿Ya? Entonces este signo lingüístico siempre va a ser doblemente articulado. Puede ser los morfemas y los fonemas, o sea, aquello que nosotros escribimos y nosotros expresamos oralmente, ¿no? Doble articulación, tal como lo señala André Martinet. Lo que señala Saussure, esta dicotomía, se refiere, por ejemplo, al signo lingüístico que vamos a ver ahora. Esto que vamos a ver de significante y significado, esto lo establece Saussure, ¿no? Es la dicotomía del signo lingüístico. No solamente es el significante y el significado, también es sincrónico y diacrónico, también es el habla y la lengua, ¿ya? Entonces siempre va a ser dicotómico. Entonces tenemos pues que este signo lingüístico, como está compuesto por estas dos partes, ¿no? Esta dicotomía, vamos a estudiarlo pues como significante y significado. ¿Ya? Esta dicotomía siempre va a ir entrelazada, siempre se va a necesitar uno al otro. No puede estar uno sin el otro. No puede haber significante o no puede haber palabra sin el significado mental. Y no puede haber el significado mental sin la palabra que lo exprese, ¿no? Entonces, uno siempre va a necesitar del otro, ¿ya? Y viceversa. O sea, van a estar juntos, van a trabajar siempre de la mano. No mezclados, nunca se van a mezclar, pero siempre van a trabajar juntos. Entonces tenemos aquí que el signo lingüístico está compuesto por el significante, que es el contenido y la representación, o sea, la imagen mental, y el significante es la expresión o la imagen acústica, aquello que nosotros vamos a expresar físicamente. Entonces, nos dice significante y significado, ¿no? En inglés, en español es casa, ¿no? Nos dice ahí. En inglés es house, en quechua es wasi. El significante puede variar, ¿ya? Pero el significado va a seguir siendo el mismo en los distintos idiomas que nosotros lo vayamos a expresar. ¿Se dan cuenta lo que les había mencionado al principio? Puede haber distintos significantes, pero el significado no va a cambiar. O puede ser de varios
de varios significados, pero con un solo significante, ¿no? Lo que nosotros vamos a denominar polisemia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Varía, puede ser de uno o de otro lado, pero siempre van a trabajar juntos y de la mano. Las características. A ver, el signo lingüístico es biplánico, o sea, tiene dos planos, la lengua y el habla, cosa que ya hemos visto en el bimestre anterior. Es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque ya les había explicado de que se ha convenido previamente, socialmente, culturalmente, se ha convenido que vamos a utilizar este mismo lenguaje entre todas las personas pertenecientes a una misma sociedad. Es interdependientes, ¿no? Nos dice un significado sin significante no es signo y viceversa. Justamente lo que les mencionaba hace un momento, que van a trabajar juntos, siempre de la mano. No puede existir uno sin el otro. Ahora nos dice las relaciones de significación. Acá ya venimos con aquellas formas de relación de significación que nosotros ya hemos visto también, creo, en años anteriores, pero lo vamos a repasar de todas maneras para que ustedes tengan conocimiento de ello. ¿Ya? Primero, relaciones entre la forma y el significado, ¿no? La relación entre la forma y el significado, la sinonimia, es un significado con varios significantes. Ojo, se relacionan por el contenido significativo, viene a ser muy parecido, pero tiene distintos significantes, o sea, distintas palabras para mencionar a una, quizás a una sola cosa o a cosas muy similares, ¿no? Por ejemplo, nos menciona aquí entero, completo, total. Ese es en cuestión de un significado para varios significantes, lo que les había mencionado anteriormente. Y la polisemia se refiere a varios significados, pero con un solo significante, lo que les había mencionado sobre plantas, ¿no? Planta del pie, el vegetal, la fábrica, ¿no? La homonimia. A ver, acá este es un tema bastante importante que ustedes también deben de conocer. Es cuando dos palabras tienen una escritura similar o igual, ¿no? Una pronunciación similar o igual, pero tienen distinta significación, ¿no? Nos dice, coinciden en los significantes, sin divergencia en los significados, ¿no? Puede ser parcial, hasta como preposición y hasta como sustantivo, ¿no? El hasta donde colgamos la bandera y hasta que significa una preposición, ¿ya? Se dan cuenta, las palabras o el significante es igual, en este caso la grafía no, pero la pronunciación sí, ¿ya? La expresión sí, eh, pero el significado es totalmente distinto uno del otro, ¿ya? Y absoluta es cuando los dos son del mismo o pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, ambos son sustantivos en este caso, onda y onda, ¿no? La onda, que, ¿a qué se refiere una onda? ¿No? A algo pues que es curvilíneo, que no es plano, ¿no? Es ondeado, es una onda. ¿Ya? Y una onda que se refiere pues a esta arma que se utiliza pues para disparar, ¿no? Una onda. Entonces, ahí ahí hay una homonimia absoluta porque ambos son sustantivos, ambos pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿ya? En el anterior no, en el anterior uno era un sustantivo y el otro era una preposición, ¿ya? Entonces, por eso que es parcial, solamente en la expresión fonética, ¿no? Al momento de expresar oralmente, pero en la homonimia absoluta, ambos hay una similitud en la expresión fonética y también pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Ya? Ahí está entonces la homonimia. Y ahora también tenemos las palabras homógrafas. Son aquellas que se escriben igual, se pronuncian igual, pero que su significación es totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto
las homófonas y las homógrafas. Ahora estamos viendo las homógrafas, ¿no? Se escriben igual, se pronuncian igual, pero su significado es totalmente distinto, no se refieren a lo mismo. Una cosa es canto, de cantar, ¿no? De una musicalidad, y un canto se refiere a un recipiente donde se almacena agua, ¿no? O líquidos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Uno es canto y el otro canto. Se escriben igual, se pronuncia totalmente igual, pero se refieren a cosas totalmente distintas. Su significado es totalmente distinto. Y la relación paradigmática, ¿ya? Acá nos habla y nos dice cantamos y cantamos, ¿no? Cantamos en presente y cantamos en pasado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cantamos una canción alegre, ¿no? que se refiere a una acción que está siendo desarrollada en estos momentos, ¿no? Y otra cosa es, nosotros cantamos ayer, ¿no? Una canción en el matrimonio de Luisa, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ya estamos hablando del pasado, ¿no? Ahí hay una relación paradigmática. Eso es algo que me olvidé de mencionarles sobre la dicotomía del signo lingüístico. Puede ser paradigmático o sintagmático. Paradigmático es cuando se cambia o se intercambian las palabras, ¿no? Que tienen diferentes características. Sintagmática es cuando se evalúa o se menciona una palabra de manera horizontal. Es un tema que ojalá tengamos tiempo de ver más adelante, ¿ya? Pero a eso se refiere lo paradigmático. Luego tenemos ya no la relación entre significante y significado, ¿no? Acá vamos a mencionar la relación entre significantes, perdón, entre significados puramente, propiamente dicho, ¿no? Entonces tenemos la antonimia, que es la incompatibilidad o exclusión de significados. Puede ser la antonimia gramatical, ¿ya? A nivel o desnivel, puede ser lexicales complementarios, ¿no? La antonimia hombre-mujer, pueden ser lexicales propios, ¿ya? Por graduación, infancia o vejez, pueden ser lexicales recíprocos, madre e hija, ¿no? Hay una antonimia ahí. ¿Se acuerdan que el día jueves, si no me equivoco, en clase de competencia lingüística, les mencioné, porque ustedes han desarrollado ejercicios de antonimia, se me había olvidado, justamente ahora mencionando esto me acuerdo, ¿no? Les mencioné los tipos o la clasificación de antonimia, ¿no? No necesariamente todos los antónimos son absolutos, ¿no? Puede ser por graduación, pueden ser recíprocos, pueden ser complementarios, ¿ya? Y la hiponimia. Yo creo que ustedes también saben lo que es, ¿no? La hiperonimia y la hiponimia. La hiperonimia es aquella palabra que se refiere de forma general a a una situación o un contexto o un campo semántico. Y los hipónimos son los ejemplos individuales, ¿no? Por ejemplo, si yo digo felinos, puedo mencionar tigre, león, leopardo, gacela, ¿no? La hiperonimia es felinos y los hipónimos son los ejemplos individuales que voy a mencionar de cada uno. Se van a interrelacionar entre ellos, pero están por debajo de un campo semántico. Listo, vamos a pasar entonces, chicos, a mencionar cada uno de estos fenómenos de la significación, ¿no? Vamos a mencionar la sinonimia, homonimia, la polisemia y la antonimia, ¿ya? Bueno, y paronimia también, ¿ya? Entonces vamos a mencionar estos distintos ejercicios o fenómenos significativos. Primero, la sinonimia, creo que ya lo hemos visto, ¿no? en el cuadrito anterior. La sinonimia se produce cuando un mismo significado se puede expresar con varios significantes. Así, son palabras sinónimas aquellas cuyo significante designan al mismo significado. O sea, a ver, para que no se hagan bolas y no se confundan mucho, el significante es la palabra expresada
¿ya? Y el significado es el símbolo de la imagen mental, ¿ya? Entonces nos dice, son palabras sinónimas aquellas cuyos significantes designan al mismo significado. O sea, un significado puede ser expresado con diferentes palabras, ¿no? O sea, estas palabras van a ser iguales no al momento de la formación o la expresión, pero sí en su significación, ¿ya? Por ejemplo, delgado, flaco, esbelto, ¿no? Son tres palabras que son distintas en su significación, pero se están refiriendo a un mismo significado. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, cariñoso, afectuoso, amoroso, apaciguar, tranquilizar, aplacar, ¿no? Se refiere justamente a distintos significantes para un mismo significado. Ojo, para que dos palabras sean sinónimas, ambas deben pertenecer a la misma categoría gramatical. También se los había mencionado en los ejercicios de competencia lingüística, perdón, de razonamiento verbal, si mal no recuerdo. En los ejercicios de razonamiento verbal les había mencionado que para tanto la sinonimia como la antonimia deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Si no cumplen con esta regla, entonces se rompe este fenómeno significativo. Ya no habría sinonimia ni antonimia, ¿ya? La homonimia, también ya lo hemos mencionado en el cuadro anterior, dice se produce cuando dos significantes de origen distinto han confluido a través de la historia en uno solo. Los homónimos son homófonos, ya que se pronuncian igual, se escriben sí distinto, pero tienen significado diferente. U homógrafos, las cuales se pronuncian igual, se escriben igual, pero el significado es totalmente distinto. Por ejemplo, son palabras homófonas, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, hasta, que es una preposición, y hasta, que es el sustantivo, ¿no? Que puede referirse al cuerno de la vaca, o del toro, o se refiere también al mástil, en el cual nosotros izamos una bandera. ¿Se dan cuenta? Ya ahí inclusive hay una polisemia. Tenemos vaca, ¿no? Al sustantivo, al animal, y tenemos vaca con B, que se refiere a un sustantivo o dispositivo del móvil. Y son palabras homógrafas, por ejemplo, vino. Vino como sustantivo que se refiere al líquido de la bebida alcohólica, ¿no? Y vino que se refiere a la forma verbal del verbo venir. Llama como un sustantivo que se refiere al animal, ¿no? Que nosotros conocemos bastante bien, y llama que se refiere del verbo llamar. Luego tenemos la polisemia. Ya, a ver, si en los sinónimos el significado es uno solo, ¿no? Pero con distintos significantes, o sea, se expresa de distintas formas, acá en la polisemia va a ser lo contrario, al revés, ¿no? Va a ser un solo significante, pero que va a tener distintos significados, ¿no? Nos dice entonces, la polisemia se produce cuando un significante tiene varios significados, partiendo de un término primitivo. La polisemia es una muestra de la economía del lenguaje, ya que con un solo signo se nombran varios objetos y no existe ambigüedad de sentido porque el contexto precisa la significación de cada palabra. Ojo, se dan cuenta que hemos visto eso al principio, es bastante importante el contexto y la situación, ¿ya? Entonces nos menciona ahí la palabra cuello. En su primer significado nos dice es una parte del cuerpo, la parte del cuerpo más estrecha que la cabeza. Tenemos un segundo significado que se refiere al tallo que arroja cada cabeza de ajo o cebolla. Y un tercer significado, parte superior y más angosta de una botella. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay tres significados distintos para un solo significante. ¿Sí? Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? El segundo cuadro es similar. Tenemos también la antonimia, ¿ya? La antonimia se refiere a palabras cuyo significado es opuesto o se opone a algo, ¿ya? Son palabras distintas y significados opuestos.
¿ya? Por ejemplo, si yo digo frío, caliente, blanco, negro, alto, bajo, ¿no? O sea, son significaciones totalmente distintas. Y por último, tenemos los parónimos. Los parónimos son aquellas palabras que tienen una similitud en el significante, pero diferente significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo aptitud y actitud, uno es con P, apto de estar listo y preparado para realizar una actividad, y actitud se refiere a la acción o cómo nosotros vamos a desarrollar esa acción, ¿no? El acto, ¿no? Actitud y aptitud, ¿se dan cuenta? Son similares, son muy parecidos en el significante. Son muy parecidos en el significante, pero el significado es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces llamamos palabras parónimas a aquellas que se pronuncian y se escriben de forma parecida, pero cuyos significados varían. Es importante consultar el significado de las palabras en el diccionario para evitar errores. Ejemplo, me causó un perjuicio la pérdida de mi DNI. Yo no tengo prejuicio, ojo, perjuicio, yo no tengo prejuicio sobre su actitud. Perjuicio es un daño, ¿no? Y prejuicio es juzgar a alguien anticipadamente, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es todo con respecto a este tema. Espero que hayan podido comprender bien. ¿No? Es un tema que creo yo no es tan complejo, es simplemente tener conocimiento de lo que son el significante y el significado, los campos semánticos, y luego en base a eso, pues ir desarrollando el tema. ¿Sí? Van a desarrollar entonces la parte práctica y la autoevaluación, ¿sí? Y me van a enviar el trabajo. Ya ustedes saben cómo desarrollar, ya saben cómo enviarme el trabajo para que pueda yo corregirlo y ponerle su nota, ¿sí? Entonces eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.